5 Ns, ¿ok? Y la parte nicotínica, desde el punto de vista farmacológico, importa el 1, 2 y 3, pero también existe en investigación la parte 4. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay que entender entonces que como son parasimpático-miméticos, ¿ok?, y utiliza acetilcolina, también a estos fármacos se conocen como polino-miméticos. Polino-miméticos. ¿Ok? O simplemente agonistas polilénicos. Agonistas polilénicos. ¿Ok? También se llaman, si estimulan, si son agonistas, si estimulan la parte de las muscarínicas, simplemente muscarínicos. O si estimulan parte nicotínica, a los agonistas decimos como nicotínicos. O simplemente su nombre chapa. Polinérgicos. Polinérgicos. No les digo que su naturaleza es andar salvajadas. Eso es así. Eso dice colinérgicos. Realmente, cuando hablamos de colinérgicos a secas, fármacos colinérgicos, más hacemos referencia a los agonistas colinérgicos. Sin embargo, ¿qué? ¿Se quedó la esposa de Mauco? Se quedó la Chinis, la esposa de Mauco. Entonces, hay que recordar de que cuando hablamos de colinérgicos, realmente no solamente hablamos de parasimpático-miméticos, también hablamos de parasimpático-líticos. ¿Okay? O sea, colinérgico es un término amplio para referirse a parasimpático-miméticos y parasimpático-líticos. Sin embargo, en el común denominador, en el argot popular, en el día a día, colinérgicos hace un poquito más de referencia para parasimpático-miméticos. ¿Ya? Pero es un término muy genérico, realmente cuando hablamos de fármacos colinérgicos. ¿Okay? Entonces, también tenemos, si tenemos parasimpático-miméticos, tenemos parasimpático-líticos. ¿Okay? También tenemos colino-miméticos, por lo tanto tenemos colinolíticos, pues ves, líticos. ¿Okay? Y tenemos agonistas colinérgicos, ¿cómo se llamarán? Antagonistas colinérgicos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿se entiende? Pero aquí ya nos complicamos un poco. Porque si yo te digo, una paciente de 50 años se le administra un fármaco, de la cual su efecto da bradicardia. Y solamente bradicardia. Pregunta a qué grupo farmacológico pertenece. Un fármaco que usa una niña de 59 años y su efecto es bradicardia. Pregunta a qué grupo farmacológico pertenece. Ah, bueno. Entonces, hago mi análisis. Digo, el efecto es bradicardia. ¿Ok? Bradicardia. ¿Bradicardia es un efecto simpático o parasimpático? Excelente. Entonces, es un efecto parasimpático. Excelente. Es un efecto parasimpático. Al ser un efecto parasimpático, ¿ok?, como tal, como efecto parasimpático, yo tengo dos opciones. Si quisiera ser del grupo colinérgico, ¿sería un parasimpático mimético o un parasimpático lítico? Parasimpático mimético, porque imita un efecto parasimpático. ¿Qué da? Entonces tengo una opción, sería parasimpático mimético. Pero también podría ser un fármaco alérgico. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Simpático mimético o simpático lítico? Mira, mira esta peste. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Parasimpático mimético o simpático? Eso es cierto.
Si me pones solamente el parasimpático mimético, ¿está bien o mal? Mal. ¿Por qué? Tú tienes, ante un evento, tú tienes dos opciones. O una opción colinérgica o una opción adrenérgica. Por ejemplo, si digo que hay un fármaco X y mi efecto es midriasis. Midriasis. ¿Qué sería? Bueno, midriasis para qué? Simpático o parasimpático. Por lo tanto, si pues, con un grupo adrenérgico sería simpático mimético o simpático lítico. Y si el lujo colinérgico, parasimpático lítico. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? ¿Fácil? Sí, fácil. Solamente que tienes que saber, simpático. Ya que si tú piensas que la bradicardia es simpático, ahí sí ya no hay nada que pensar. Entonces, por eso yo te aconsejo, llega a tu casa, agarra un papelote grandote y lo primero que haces es un cuadro de los efectos simpáticos, parasimpáticos y receptores. Con ello tienes el examen prácticamente casi de las 20 preguntas que serán por lo menos unas 8 a 10 van a ser. Entonces, ahí tienes una gran posibilidad. Gran posibilidad. ¿Ok? Gran posibilidad. Muy bien. Siguiente. ¿Qué se acaba de hacer? ¿No? Bien. No se me libro. Esta es la razón de la bomba. Recordar entonces lo que hemos hablado, ¿verdad? Con respecto a las fibras, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que había... ¿Te acuerdas que te dije que las fibras, ok? Si es simpático o parasimpática, había como relevos, ¿verdad? Que a nivel simpático las fibras renales son cortas, en cambio el parasimpático son largas. Y las pulgas renales todavía son largas, y aquí son cortas. Cuidadito, te veo soleado. Cuidadito. Entonces recordar que en este caso se van a unir o su relevo va a ser los receptores de acetil. Hay que recordar que así como los órganos tienen receptores adrenérgicos, todos tienen receptores colinérgicos. Y existen órganos que tienen una preponderancia mayor por uno o por otro. Por ejemplo, si hablamos del corazoncito, el bobito tiene receptor adrenérgico beta 1, pero también tenemos clínicos. ¿Qué tipo? M2. Entonces, el corazón tiene los dos, beta 1 y M2. ¿Qué pasa si yo pongo dos fármacos al mismo tiempo? Uno que es adrenérgico y otro que es colinérgico. ¿A quién va a hacer caso? El sistema cardíaco. El sistema cardíaco va a jalar a adrenérgico, ¿que no? No así, por ejemplo, en las glándulas. En las glándulas eso es más colinérgico que lo adrenérgico. Entonces, no solamente tienes que tener receptores simpáticos o parasimpáticos, sino también tienes que saber a qué es más preponderante. ¿A quién más preponderante? ¿Ok? Siguiente. Entonces, aquí también, así como en la adrenalina, la catecolamina en general, también hay una introducción. ¿Ok? Y la acetilcolina, donde más existe es en la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular, en esa unión es donde más existe acetilcolina. En general, esta acetilcolina va a estar en la neurona presináptica, ante la unión neuromuscular. También unas carteritas. ¿Cómo se llaman las carteritas donde están todos los adolescentes? Acá también va a haber vesículas presinápticas. ¿Ok? Siguiente. A diferencia de la parte adrenérgica, donde habíamos dicho quién es el guardián, quién es el ion que es el guardián de la llave de adrenérgicos, calcio. Acá es el sodio. Acá es el sodio. Acá tenemos que tener despolarización, para que entre sodio para poder ser el guardián de liberación de ¿qué? De acetilcolina. Hay que recordar que esa acetilcolina viene como producto de ¿qué? Como producto del metabolismo de la glucosa. ¿Okay? Y esa acetilcolina, obviamente,
llega a la unión presináptica, a la hendidura sináptica, hace la contractibilidad y también hay una enzima que la bloquea. A diferencia de las catecolaminas, que existía el chinito que se llamaba, ahí estamos hablando de dos enzimas, acá solamente hay una, y esa una se llama acetilcolinesterasa. 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 ¿Ok? Entonces, esa acetilcolinesterasa es una escopeta que parte en dos a la acetilcolina. Cuando ya la acetilcolina deja de funcionar o ya terminó su función, sale la acetilcolinesterasa a disparar y la divide en dos, la parte en dos. Uno en acetilcoenzima A y otro en colina. ¿Ok? Bien. Bueno, almacenamiento según vesículas presinápticas. Siguiente. Y con respecto a liberación, ¿hemos dicho cuál es el más importante? Siguiente. Siguiente, ¿qué quiero oír? Bien. Así como hay liberación correspondiente a. David, ¿me quiere ayudar? Gracias. En la naturaleza, nosotros encontramos muchas sustancias que lo que hacen es interferir con el neurotransmisor de acetilcolina. Lo tenemos en la naturaleza. Uno de ellos es la toxina botulínica. ¿No? Recordar que la toxina botulínica es producida por una bacteria que se conoce como Clostridium botulinum. ¿Ok? Y esta tiene una particularidad. El veneno o la toxina, mejor dicho, de la bacteria lo que hace es evitar que el sodio llegue a las vesículas presinápticas. Entonces, al no llegar el sodio, acuérdense que el sodio se cambia la puerta, ¿verdad? La acetilcolina, ¿no? Entonces, el botox es como es una colocha grande, 80-90 revienta, entonces le dice sodio, ven. Y el sodio es débil, entonces va por ahí con ella y se olvida de abrir la puerta, se queda encerrado en la vesícula presináptica, la acetilcolina, y no puede salir. Por lo tanto, al no salir acetilcolina, no hay acetilcolina en la presináptica y por lo tanto no hay contractibilidad. ¿Ok? Entonces, esto se utiliza mucho en estética, en botox, ¿verdad? A veces se nos pasa un poquito y tenemos una ceja más arriba que la otra, ¿no? Un labio más abajo que el otro, no suele pasar, ¿no? Lo bueno que el botox son 3 meses que te vas a quedar así, sin tener problema, ¿no? Entonces, cualquier cosa, si te hacen mal con botox, vas a estar con la ceja arriba abajo 3 meses. Si me lo puedes decir, se va, no te preocupes, ¿ok? Será la bula 3 meses. También tenemos, ¿ok? En ciertas ranas que eliminan venenos, lo tenemos en Perú, en la selva, vacarotoxina. La vacarotoxina es muy similar a el efecto de la toxina botulínica, también imita el desencadenante del sodio para aperturar y equilibrar la parte de liberación de acetilcolina. Punto aparte de ello, algo que hay que recordar también, hay una enfermedad que se llama miastenia gravis. La miastenia gravis es un caso muy similar que nos va a ayudar a entender algunos de los fármacos, por eso lo traigo a colación. La miastenia gravis, ¿saben qué es? La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Autoinmune, en el cual vamos a graficarlo. Esto es el receptor, ¿ok? Este es el receptor de acetilcolina. Y hemos dicho obviamente que para que funcione la acetilcolina, tiene que unirse a su receptor. Haciendo esta unión de matching genera la contractibilidad. Pero cuando la acetilcolina quiere venir, lo encuentra ocupado. Lo encuentra ocupado, pero por anticuerpos de inmunoglobulina G o E. Porque es una enfermedad autoinmune. Como es una enfermedad autoinmune, en producción de anticuerpos se crea. Entonces, estos anticuerpos se sientan en el receptor de acetilcolina. Por lo tanto, cuando la acetilcolina quiere venir, no puede sentarse, porque está ocupado por los anticuerpos. ¿Ok? Entonces, existe, bueno, y obviamente como consecuencia el paciente tiene debilidad muscular,
¿no? Debilidad que es muy notoria, por ejemplo, hasta en los párpados. Nosotros para tener los párpados abiertos, cosa que uno no tiene, necesita contractibilidad. Cuando uno no tiene contractibilidad en los párpados, tiene debilidad como ustedes, ¿qué pasa? Se cierra. ¿Okay? Entonces, es una enfermedad que clínicamente puede mejorar. ¿Okay? Nosotros utilizamos un test, un fármaco que vamos a ver, que se conoce como el test de Tensilon. ¿Y qué utilizamos en el test de Tensilon? Que es diagnóstico para el myasthenia gravis. Utilizamos un fármaco que se llama edrofonio. ¿Este edrofonio qué hace? El edrofonio lo que hace es, primero, es un inhibidor de acetilcolinesterasa. Al inhibir acetilcolinesterasa que degrada acetilcolina, va a permitir que la acetilcolina esté en mayor cantidad o menor cantidad. Mayor cantidad. Al ser mayor cantidad, ya genera más fuerza. ¿Más fuerza para qué? Para empujar a los anticuerpos que son pesados. Entonces permite que la acetilcolina se siente. Y al sentarse, ¿qué va a producir? Contractibilidad. Y por lo tanto, los pacientes que tienen miastenia, que su párpado se cae, doy desde el edrofonio, ¿qué va a pasar? Van a abrir los párpados. Entonces mejoran clínicamente. Y eso es como hago el diagnóstico. El tema es que el edrofonio solamente dura 2 minutos. Por lo tanto, no lo puedo utilizar como fármaco de tratamiento. Solamente sirve para diagnóstico. ¿No? Pero es así, de una u otra manera utilizamos este test. ¿No? Siguiente. Siguiente. Entonces, cuando estos receptores se llenan, hemos dicho que puede ser por acetilcolina, tenemos dos posibilidades, o que sean receptores muscarínicos o nicotínicos. Acuérdense que los receptores muscarínicos son los mayores del punto de vista farmacológico, y recuerda que los muscarínicos también, al igual que los adrenérgicos, utilizan proteína G. Igual que los adrenérgicos. Siguiente. Y a diferencia de los adrenérgicos, los colinérgicos tienen receptores de iones, electrónicos. Entonces, hay que recordar también de que los receptores, sobre todo los nicotínicos, hay 5 subunidades, es decir, 5 proteínas que conforman el receptor, ¿okay? Y hay grupos, en este caso de farmacología, que se unen a un grupo en particular. Siguiente. Desde el punto de vista de subtipo nicotínico, vamos a encontrar receptores nicotínicos a nivel muscular, la placa motriz, receptores nicotínicos a nivel del sistema nervioso periférico, en neuronas periféricas, específicamente en la glándula suprarrenal, y nicotínico de zona central, sobre todo localizado en ciertos núcleos cerebrales de este nervioso. Siguiente. Siguiente. Recordar entonces que los muscarínicos, como decía, se unen a proteína G acoplada, y ahí también hay diferencia entre el M1 al M5, y es que hay subtipos de proteínas. Por ejemplo, el M1 se utiliza la proteína GU variante 11, la M3, por ejemplo, también, la M2, GI sub 0. Acuérdense que la 1, la 3 y la 5 es GU11, en cambio la 2 y la 4 es I sub 0. ¿Ah? Siguiente. Perfecto, entonces, así como tienen que recordar dónde hay receptores adrenérgicos y colinérgicos, hay que saber dónde hay M1, M2, M3, M4, M5. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué es eso? Ya, listo. Agonistas receptores colinérgicos, ¿ok? También llamados, ya hemos dicho, parasimpático, miméticos o colinérgicos o colinomiméticos o simplemente colinérgicos. Siguiente. Acá tenemos dos tipos de fármacos. Aquellos fármacos de acción directa, habíamos dicho también ya en adrenérgicos que lo de acción directa es porque van directamente al receptor, y los indirectos van a través de signos.
este caso también. Todo lo que se corresponde a indirectos es porque inhibe la enzima que mata la acetilcolina. ¿Cómo se llama la enzima que mata la acetilcolina? Tiene lógica, pues, si ya no hay nadie que mata la acetilcolina, entonces hay más acetilcolina que dar, ¿no? Por eso, a este grupo de mecanismos indirectos se conoce simplemente como inhibidores de la acetilcolinesterasa. Pero son realmente indirectos. ¿Ok? Son indirectos. Siguiente. Entonces, hay que recordar también algo bastante fácil. Los fármacos con fines terapéuticos son todos directos y los venenos son indirectos. Y también unos que otros relajantes muscular por ahí. Pero acuérdense, la mayoría de venenos son indirectos. Por ejemplo, carbomatos y órganos fosforados. ¿Dónde los encontramos? Plaquecitas. Son plaquecitas. Y la acción directa se divide químicamente en, típica pregunta, ésteres de colina. Aquellos que son derivados de ácido acético, como por ejemplo la acetilcolina, ya no como neurotransmisor, sino como fármaco. ¿Ok? Fármaco acetilcolina y su primo hermano, betacolina. Y derivado del ácido carmámico, carbacol y metanol. Si hablamos de los alcaloides naturales, acá tenemos muscarina, que es el fármaco más utilizado, e incluso un fármaco que lo vamos a ver la próxima semana es pilocarpina. ¿Okay? Y los sintéticos, quizás los menos utilizados, la oxopremonina y la sanomelina. Siguiente. Hay que recordar que quizás de los fármacos agonistas los más representantes son estos cuatro, ¿no? Y por eso me he tenido de hacer este cuadrito, en el cual, por ejemplo, acetilcolina tiene actividad muscarínica y nicotínica. Hemos dicho, en general, la mayoría de fármacos que tiene muscarínico y nicotínico. Entonces no es nada raro que cuando veamos actividad, casi todos tienen muscarínico. Por ejemplo, metanecol, muscarínico puro. Metacolina tiene más muscarínico que nicotínico. Y pilocarpina, muscarínico puro. Si hablamos de hidrólisis con acetilcolina, el que más tiene hidrólisis, el que más sufre de reacción es la acetilcolina. Y si hablamos de características, por ejemplo, acetilcolina, si bien es cierto se utiliza mucho y lo vamos a utilizar en farmacología, en práctica, no se utiliza como agente terapéutico porque tiene un tiempo de vida media muy corto. ¿Okay? Si hablamos de metanecol, sirve para la represión urinaria del ilio. ¿Qué es el ilio? No ilio, ilio. ¿Saben? El ilio es la pérdida de movilidad intestinal. Por aquí razones. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos ilio paralítico, así se llama, ¿okay? Damos este fármaco bactanicol. En este caso, ¿por qué? Fácil, porque obviamente hemos dicho que son agonistas colinérgicos, o sea, son parasimpático-miméticos. Y acuérdense que parasimpático-miméticos, ¿qué causa? Diarrea o estreñimiento. Aumento del cristal. Y por lo tanto, el ilio cae como violero. Si el ilio, el problema que el intestino se mueve, ¿qué va a hacer los parasimpáticos miméticos? Hacer que el intestino se mueva. ¿Okay? Pilocarpina, por ejemplo, para el glaucoma, y es que la pilocarpina sirve para el glaucoma de ángulo abierto, donde interviene directamente la producción de humor acuoso, ¿okay? Que es el exceso de humor acuoso, hace que aumente la presión intraocular y del glaucoma. Lo que hace la pilocarpina es favorecer al drenaje del humor acuoso. Y obviamente al drenar el humor acuoso baja la presión intraocular, por lo tanto mejora el siguiente. A nivel cardiovascular se entiende que todos los colinergios que van a dar lo contrario a los adrenérgicos. Neurotropismo negativo, vagotropismo negativo, drogotropismo negativo. ¿No? A nivel del sistema nervioso central hay que buscar diferencias. En general, recordar que los ésteres no penetran, pero los alcaloides sí. Y como los alcaloides casi siempre son venenos, tienen una facilidad para tener efectos nerviosos. El cerebro tiene receptores muscarínicos, mientras en la médula espinal cada receptor es nicotínicos. ¿Okay? Y por lo tanto, por eso pueden dar cuadros convulsivos, sobre todo cuando hay dosis alta. Y recordar que en general el sistema nervioso presenta más efectos colinérgicos.
en general. Siguiente. En vías urinarias, por ejemplo, lo que hace es estimular el detrusor. ¿Recuerdan el músculo detrusor? ¿En qué consiste? Contraer ese músculo de vejiga. ¿Okay? Lo que favorece a estos fármacos es potenciar la contractibilidad del músculo detrusor. En general, todos los parasimpáticos miméticos lo que hacen es estimular la contractibilidad del tejido muscular, sea liso, estriado, menos cardiaco. Entonces, en este caso el detrusor es un tipo de músculo liso que lo que hace es estimular. Por eso hay contractibilidad del detrusor. Pero si yo quiero orinar o miccionar, no solamente me basta con contraer el detrusor. ¿Qué tiene que pasar con el esfínter? ¿Está cerrado o abierto? Entonces, ellos favorecen a la contractibilidad del detrusor y la relajación del esfínter, porque de esa forma sale orina. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tengo ahí? El nivel respiratorio, recordar entonces que produce broncoconstricción. Y lo que más me interesa que recuerden, a nivel glandular. A diferencia de los adrenérgicos, que casi no tienen ningún efecto en las glándulas, el sistema colinérgico le encanta las glándulas. Y aquí sí estimula la secreción, que así te vuelve más baboso, ¿no? Más saliva, pareces cangrejo, ¿no? Salivación, cianorrea. ¿Qué puntos es? Siguiente. Eso lo vemos. Siguiente. ¿Uy? Bien. En serio. Tan temprano. Ya me valoraron. ¿En serio? ¿Cómo dice que mira que eso depende de felicidad. Y con felicidad también, ¿ah? Oh, 5 minutos. ¿Cómo te ves? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. 5 minutos. Sí. Se terminó la clase. No hay nada más que decir. Bueno, el destino quiere que sufras. Todavía falta. Entonces la otra opción era, como teníamos que estimular la acción colinérgica, la otra opción es inhibir la enzima que degrada la acetilcolina para que haya más acetilcolina, ¿no? Que son las inhibidoras de acetilcolinasa. En general, estos fármacos inhibidores de acetilcolinasa tienen una particularidad. Para empezar, que son liposolubles. Hacer liposolubles suele ser más fácil, de alguna otra manera, el contacto piel a piel y la transmisión de la piel y la expresión de la piel. Por eso, cuando tienes una intoxicación por esos fármacos, lo primero que tienes que recordar es que tienes que también bañarlos y también cortar las prendas y sobre todo no tocarlos, porque si no, ¿qué va a pasar? Que al tocarlos te vas a intoxicar con él y se van a morir los dos. ¿Ya? Si algo quiero que recuerden es que ustedes cuando hagan sus segundas amputas tienen que recordar que casi siempre lo van a hacer en un área rural y casi siempre en un área agrícola. Y por lo tanto, este tipo de aplicaciones lo vas a ver. Lo vas a ver. Desde que ya tú vienes con dos patas que vienen que son del campo, con burritos, estos son los que te van poniendo tus partecitos porque saben que al tocarlo va a ser liposolubles, va a pasar el fármaco. ¿Ok? Entonces agarras con tu tijerita, lo desnudas, lo carateas, ¡pum! Al agua ahí, le pones así muriente, ¿tú quieres? ¿No? Pero tienen que recordar de que esa liposolubilidad y la posibilidad de traspasar la piel hacen característicos su situación. Siguiente. Entonces, en ese sentido, los carbamatos y los fosforados, que son los que atraviesan la piel como el carbonito, son más capaces de cuidar la parte nicotínica. Ya habíamos dicho, los fármacos generalmente son de actividad muscarínica, en cambio los venenos son una de actividad nicotínica.
No significa que son puramente nicotínicos, ojo. Son que son un poco más nicotínicos que muscarínicos. Pero no solamente, porque eso puede ser un juego de palabras. Le puedo poner verdadero o falso. ¿Los organofosforados de aromato son puramente nicotínicos? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Los organofosforados de aromato son más estimulantes nicotínicos que no significa son puros. Así que lee bien las premisas. ¿Ok? Siguiente. Entonces, a nivel sistema ocular, ya vimos que los efectos de los polinérgicos, disminución de la piel, aparato digestivo, incremento de la movilidad, el urinario, contracción del trusor, el relajación del esfínter, cardiovascular. Hay que entender que en líneas generales va todo coordinativo, cronotrópico, vanotrópico, linotrópico. Y el nervio central, eso sí, recordar que pueden atravesar la barrera encefálica y por lo tanto sí pueden haber síntomas neurológicos. Es una de las intoxicaciones en la cual tenemos síntomas neurológicos. Siguiente. Siguiente. Bueno, ya hemos hablado de la miastenia gravis. Entonces, hay que entender de que la intoxicación, como te repito, cuando son liposolubles, de ahí que es, también puede ser vía percutánea. Entonces, por favor, no lo olvides, porque lo más probable es que tú mueras como paciente. Y eso no se trata de tu vida. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿cómo voy a saber que son los jóvenes de aromato? Lo único que tienes que preguntar es, ¿qué has estado haciendo? Ah, he estado fumigando. Ah, ya se jodió. ¿Ok? Entonces, créeme que ese concepto básico que ahí está en la diapositiva, claro, intoxicación por vía percutánea se olvida. Y no pueden olvidarse, porque eso depende de que tú te mueras. ¿Ok? Así que no te olvides que esa intoxicación es por vía percutánea, por eso la necesidad de también, como parte de la medida terapéutica, no solamente es ponerle el antídoto, sino también tratar la piel, bañar, para retirar ese fármaco que se impregna. Siguiente. Entonces, en esa intoxicación, recordar que la unión, para variar encima, la unión de los fármacos con receptor de los venenos son irreversibles. O sea, para complicar más sencillo. En cambio, los fármacos son reversibles, ¿no? La acción corta tiene el drosodio, la acción intermedia, que son para tratar justamente la miastenia gravis. Habíamos hablado de que cuando yo doy el test de hidrofonio no puedo utilizarlo con miastenia gravis porque su tiempo de vida media es muy corto, ¿no? Entonces, ¿qué utilizo? Esos fármacos, hiostigmina, piriostigmina y fisiostigmina. Eso sí, esos fármacos sí tienen tiempo de vida media larga. Es igual que el hidrofonio, son inhibidores de acetilcolinesterasa, no hay acetilcolinesterasa, por lo tanto aumento más la acetilcolina, empuja los anticuerpos y ahora sí la acetilcolina puede irse por su receptor y producir contractilidad. Estos sí tienen tiempo de vida media larga, 6, 8, 10, hasta 12 horas, a diferencia del hidrofonio que se metió a 12 minutos. ¿Okay? Y también la acetilcolina es necesaria para la memoria. ¿Okay? Por lo tanto, por eso también estos fármacos que aumentan la cantidad de acetilcolina sirven para Alzheimer. El Alzheimer, una función patogénica es que hay déficit de acetilcolina. Por eso tenemos doxorubicina, ribastigmina, galantamina, son fármacos que utilizan Alzheimer justamente eso, porque aportan la cantidad de acetilcolina que se necesita en Alzheimer. ¿Okay? Por ejemplo, tú puedes consumir acetilcolina. Sí, ¿qué hace falta? Entonces, típicamente en la intoxicación se divide en tres efectos: los efectos muscarínicos, efectos nicotínicos y efectos inhibidores centrales. Típicamente, ¿cuáles son efectos muscarínicos? Son miosis, típicamente, ¿lo ves? Miosis, A1, sudoración profusa, ¿qué más? Secreción bronquial. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí me escribió. ¿Le puede decir que mañana vaya a votar a nosotros, por favor? 8 de la noche. Sí, 8 de la noche. ¿Ya? Sí. Sí, soy paciente que tiene un cáncer de alimento. ¿Ya? Ya. Ok, listo.
Sobra. Ya. El foco muscarínico, miosis, sudoración borrosa, sudoración profusa. Broncoconstricción, broncoconstricción, esos típicos muscarínicos. Es más, ve un paciente con sudoración profusa, con relajación de esfínteres, con cialorrea, que ha venido del campo, es intoxicación por fosforados, está pero cantado, ¿ok? Y los nicotínicos, inicialmente a veces hay una estimulación del efecto cardíaco, inicialmente, ya, bueno, cuando ya pasan los minutos, ya probablemente no lo veas. Pero algo típico y característico que es los efectos nicotínicos es la debilidad muscular en todas las fasciculaciones. Las fasciculaciones son una contracción en el grupo de músculos pequeños y que clínicamente lo ves como forma reptante, ¿no? Como si fuera una serpiente, ¿okay? Donde típicamente puedo ver las fasciculaciones es en el músculo linguales. Si tú quieres ver fasciculaciones, abre la boca y vas a ver en la lengua cómo van a ver esas contracturas. Parecen, ¿verdad?, como una serpiente que está debajo de la lengua, ¿okay? Así se ven las fasciculaciones, es típico, ¿okay? Y después, obviamente, ya hay síntomas como psicosis, confusión y convulsiones. Entonces, muchas veces el cuadro como es muy diverso, sudoración profusa, miosis, convulsiones, fasciculaciones, y si no recuerdas esta clase, te vas a diagnosticar cualquier otra cosa menos intoxicación por fosforados. Y es muy común en nuestro país, que tenemos una gran alta tasa de agricultores, es una de las pocas intoxicaciones que sí vas a ver en Chile. Por lo menos de 10, 8 de ustedes van a ver intoxicación por fosforados. Siguiente. Entonces, en ese sentido, uno de los antibióticos que van a dar es la atropina. La atropina es el antídoto para intoxicación de órganos fosforados informados. En general, la atropina va a ser un antagonista muscarínico, se entiende, ¿no? Obviamente voy a bloquear los efectos muscarínicos. ¿Okay? Quizás con los carbamatos funcionan más las oximas, por ejemplo, tralidoxima. En general se dice que la primera intervención es tratar de bloquear los receptores, porque es un antagonista conflictivo, es decir, la acetilcolina compite con el órgano fosforado por el receptor. Entonces trata de la acetilcolina de sentarse en el receptor y botar al órgano fosforado. ¿Okay? La atropina es uno de los fármacos que sí van a dar. ¿Cuánto es la dosis? 1 o 2 miligramos por kilo cada 5 o cada 10 minutos. Decía mi maestro de farmacología hace buen tiempo, ¿cuándo parar? Parar cuando esté como una rojo como remolacha, seco como un hueso y loco como una cabra. ¿Por qué? Porque son los efectos adversos de la atropina. Obviamente, si es un antagonista muscarínico, que voy a ver seco como hueso, se lo sabía. ¿Okay? Rojo como remolacha, taquicardia, obviamente, ¿no? Y obviamente loco como una cabra, confusión. ¿Okay? Entonces, esos son los síntomas para decir hay apagos. Si mientras no aparezcan esos, de miosis tiene que haber midriasis, de cialorrea tiene que estar seco, ¿okay? De bradicardia tiene que haber pericardia. Cuando ya aparezca eso, aquí apaga. Pero luego tengo que hacer que la acetilcolesterasa otra vez se aparezca para que degrade. Entonces ahí utilizamos las oximas. Las oximas, ¿qué hacen? Las oximas hacen que la acetilcolesterasa vuelva a regenerarse. ¿Ok? Entonces ahí utilizamos la pradiloxima, que es el principal y el único que nos encuentra en el grupo, ¿no? Siguiente. Pozor, ¿voy a encontrar eso en mis serums? No. ¿Qué es lo único que voy a encontrar? Atropina. Pero si dice atropina, al menos vas a hacer que el paciente esté tranquilo y se va, obviamente, a recuperar hasta que llegue a consulta. Si tú no comienzas con atropina, tu paciente no tiene ninguna posibilidad de que llegue a esperar hasta el hospital. Por lo tanto, esto sí te conviene. Tú sí puedes salvar vidas con atropina. Así que como tú eres alguien bastante simple, no te compliques, llena la atropina. Cada 5 minutos una atropina. 5 minutos. ¿Cuándo parar? Así que tú un conejo, hasta cuando haya los efectos. Cuando ya veas midriasis, ya estamos, ya paramos. Entonces, por su vida, que sigue tratando, lo llevas a la base. ¿Okay? Y lo bueno que atropina, se necesita, es un rango terapéutico medio, ¿okay? Y bueno, de otra manera, más bien aquí sí hay que buscar efectos tóxicos, porque los efectos tóxicos te van a decir, listo, ya actué, ¿no? Y como tú eres una
bestia, entonces en ese sentido está bien. Efectos tóxicos, no hay problema. Dale nomás, atrévete, dale nomás. Warfarina sí me dijeron no, pero no tengas miedo de intoxicar. Es una de las pocas cosas que tienes que hacer bien, intoxicar. Intoxica la cotropina y vas a sentirte bien, vas a decir, salí una liga con lo mejor que es hacer, intoxicar. Créeme, eso es una forma muy útil y créeme, salva vidas. Así que vete a la atropina más, lo único así, cada 5 o cada 10 minutos. Y vele, si obviamente está amiótico, ¿qué tengo que ver con la atropina? Gracias. Ya cuando le digas, te vas a sentir como que sales. Siguiente. Bueno, entonces de los anticolinérgicos, ya habíamos hablado, la atropina, vareniclina, hay otro muy conocido y que quizás lo has visto, el bromuro de iosina, más conocido como escopolamina. Más conocido como muy propio, ¿no? Que sirve para el dolor melancólico. Iosina, ¿ok? O el nombre comercial, ¿qué sabe? Buscapina, animal, buscapina, ¿no? Imagínate, vas a la tía Veneno, ¿verdad? Vas a la tía Veneno, te tomas tu salchipapa, salchipollo con cremas, ¿no? Y después, tienes un colquito, ¿no? ¿Qué es buscapina? ¿Qué es buscapina? Obviamente, el cólico es una contracción. Este es un anticolinérgico que va a producir, ¿no? Y pereza. Habíamos dicho que los anticolinérgicos se envían también en estructuras químicas, alcaloides, salinas terciarias y cuaternarias. De las únicas que tienes que recordar salinas cuaternarias es el bromuro dilatador. ¿Por qué el bromuro dilatador es un broncodilatador? Se entiende, porque es un parasimpático lítico, ¿verdad? Si fuera un parasimpático mimético, ¿qué causará? Broncoconstricción. Pero como es un antagonista, ¿qué produce? Broncodilatación. Que el hipertrofio sirve un poco, pero no solamente por la broncodilatación, sino también porque mejora la contractibilidad del músculo diafragma. Es una pregunta que siempre hago cuando hago ciclo y nunca se acuerdan. ¿Por qué si doy bromuro hipertrofio en EPOC y no en asma? Porque en EPOC necesito fortalecer la musculatura diafragmática y eso solamente se consigue por los anticolinérgicos. En este caso, bromuro. ¿Ok? Siguiente. Atropina, ya lo veremos aquí en la práctica la próxima semana. Recuerden llevar su conejo. Ya, me quedo en la parte. La misma chola que te hay que recordar, y eso sí le he querido agregar, porque la atropina, que te digo, es el fármaco que vas a utilizar. Quiero que recuerden que la atropina presenta mayor sensibilidad en glándulas, en salivales, bronquiales y sudoríparas. Por eso, uno de los primeros cambios que yo veo en intoxicación es la serotonina. Es decir, el paciente va a venir con ciarorrea, intoxicado. Cuando yo comience a dar atropina, uno de los primeros síntomas de la reversión va a ser la secreción, parar la secreción. ¿Por qué? Porque la glándulas tienen mucha sensibilidad a la atropina. En siguiente medida, el tejido miocárdico, por lo tanto, uno de los efectos que va a dar es taquicardia. ¿Ok? ¿O no? Taquicardia, parasimpático. Y baja sensibilidad en células parietales. Por lo tanto, no afecta mucho el tema de la producción de azúcar. ¿No? Siguiente. Quiero rescatar con respecto a atropina y escopolamina dos cosas. A nivel de las vías urinarias causa reducción del tono vesical y a nivel ocular lo que causa es bloquea el esfínter del iris y el músculo ciliar produciendo midriasis. Y esta midriasis puede ser que el paciente cuando reciba estos fármacos tenga visión borrosa o alteración de la luz. Por eso en algunos pacientes cuando se administren biosina o buscapina endovenoso van a decir tengo visión borrosa. Eso es
normal. Tienes que advertir, señora, no, o señor, mientras administramos la escopolamina, la diosina endovenoso, puede sentirse borrosa, no se asuste, soy yo. Siguiente. Ahora lo mismo. Si hablamos de reacciones adversas, sí quiero que recuerdes algo porque de esto va a depender que pares. La sequedad de boca, que lo busco cuando un paciente es intoxicado y no le entropina, la sequedad de boca significa muy bien, porque son los primeros síntomas que va a revertir. ¿Okay? Cuando comienza a cambiar los ojos, midriasis, que es el segundo nivel de intoxicación, dices, vamos bien, pero de ahí tienes que tener más cuidado, porque ya con la midriasis, con los cambios pupilares, ya te estás pasando ya en el borde de ser una intoxicación moderada a pasar una intoxicación severa. ¿Okay? Obviamente con la sequedad de boca tienes que seguir, con la sequedad de boca es lo primero que va a pasar. ¿Okay? Pero con la midriasis, ahí tienes que darte cuenta, ya me voy a pasar a la fase más complicada, que es la alteración cardíaca y la presión urinaria. ¿Okay? Si ve el globo vesical, la cagué. Bueno, le pones un sonde, lo derivas. ¿No? Yo te diría que cuando ya estés con midriasis, pones un par de ampollas más y pares. ¿Okay? Porque si no, te vas a ir acá, a esto, alteración de la conducción cardíaca. Y no lo matas por veneno, si no lo matas por ¿no? Te reproduce el bloqueo y matas. ¿Okay? Entonces, yo te diría, ya cuando hay midriasis, para mejor. No te vas a correr de aquí hasta que te gradúes, para mejor no te midriasis. ¿Okay? Y a nivel cerebral, sí, la desorientación y la ataxia, que es el temblor a la incorporación o al tratar de hacer movimientos finos, ¿okay? Ya me habla también de la interpretación cerebral, ¿no? Siguiente. Siguiente. De esos fármacos, ninguno en el Perú se lo recomienda por el ¿okay? Y como repito, estos dan receptores a la parte de 1 y 3 que justamente son receptores a nivel de glándula bronquial, este nivel del sistema respiratorio. Por eso, como repito, es mucha utilidad en la broncoilatación. Cuando vean neumología, van a ver que van a utilizar una escala, que es una escala de Wolf para ver el grado de POC, y dependiendo de eso, van a ustedes saber el mayor o menor uso del neumolipano. ¿Okay? Siguiente. Uno de los fármacos que también vamos a utilizar mucho es la oxybutinina. La oxybutinina se utiliza para la vejiga hiperreactiva. ¿Qué síntoma da la vejiga hiperreactiva? Dar ganas al toque de orinar, pero te sientas y no, micciones. Es esta vejiga en la cual prácticamente la mayor causa son ictus, claro está. ¿Okay? Existen esa sensación de ir a cada rato orinar, pero no orinas, ¿no? Entonces la oxybutinina ayuda mucho a esa sintomatología. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de la especialidad de cáncer, nosotros utilizamos mucho para pacientes que se rayen, cuando damos radioterapia y pélvico, hay vejiga hiperactiva, ¿no? Entonces, los pacientes, sobre todo irradiados prostáticos, dicen, doctor, voy muchas veces al baño y no orino, ¿no? O siento la necesidad de ir a cada rato, pero cuando llego al inodoro no orino. Es una vejiga reactiva. Damos oxybutinina, mejor. ¿Okay? Lo malo es que la oxybutinina da hipotensión prostática, por eso hay que tenerlo con precaución en pacientes ancianos, ¿no? Y recomendar que cuando tome la oxybutinina, como causa hipotensión prostática y eso puede dar mareos, dile por favor que lo tome y que esté unos 10 a 15 minutos acostado. ¿Okay? Porque si no, puede ser que si no lo abiertas, la oxybutinina da mareo, va a ir a sacar un té grave y lo matas, ¿no? Salamos de vida, ¿no? Que se muera por una hipotensión prostática porque se cae en la cama. Puede pasar. Puede ser. Siguiente. En los fármacos bloqueantes neuromusculares, que lo volveremos a ver en analgésicos, es que los fármacos bloqueantes neuromusculares pertenecen también a este grupo farmacológico. Tenemos despolarizantes y no despolarizantes. Particularmente los no despolarizantes se conocen como inhibidores de la colinesterasa. ¿Por qué? Porque aumenta la ACH inhibiendo la enzima, ¿verdad? ¿No?
En este caso, eso lo volveremos a ver, no se preocupen, simplemente quiero que vayan recordando y vayan fijando de que los fármacos, los antimusculares pertenecen al grupo de colinérgicos, ¿no? Solo que como se usa en anestesiología, como veremos en la anestesio, pero recordar que estamos en el grupo de colinérgicos. Siguiente. Entonces, estos tratamientos polizantes tenemos también se dividen en aminas y en desilicifilonas, en cual acá están todos los uronios, ¿okay? Rocuronio, pancuronio, ¿okay? Y en la parte de las siloquinolonas, en amivacurio, doxacurio, atracurio y cisacurio. Muy bien, listo.